El Real Betis es un tradicional club de fútbol de la ciudad de Sevilla, en España, con una rica historia que incluye una victoria en la Liga, un título en la Copa del Rey y una feroz rivalidad con el Sevilla Fútbol Club. El Betis es uno de los clubes con mayor afición en España, ocupando la sexta posición en cuanto a preferencia nacional, con el 3,4% de la afición, comparable con clubes como el Valencia y el Athletic Bilbao. La historia del club se remonta a 1907, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica fundó el Sevilla Balompié, que cambió su nombre a Atlético Hispalense, y en 1908, pasó a llamarse Bética Hispalense. En 1909, tras una división interna en el Sevilla FC, se fundó el Betis FC, que más tarde se unió al Sevilla Balompié para formar el Real Betis Balompié, con la aprobación real del rey Alfonso XIII. Hasta la creación de la Primera División Española, en 1929, el Betis disputaba torneos regionales, como la Copa de Andalucía, y se involucraba en disputas intensas con el Sevilla, una rivalidad que perdura hasta hoy. El Betis fue ascendido a la Primera División en la temporada 1931/32, después de conquistar la Segunda División, convirtiéndose en el primer club de Andalucía en competir en la élite del fútbol español. En su tercera temporada en la Primera División, el club conquistó su primer y único título de la Liga, en 1934/35, superando a gigantes como Real Madrid y Barcelona. La Guerra Civil Española interrumpió el éxito del Betis, que enfrentó dificultades durante la reanudación del fútbol tras el conflicto. El equipo fue descendido varias veces e incluso descendió a la Tercera División en 1947. La crisis financiera que afectó al club hizo que el Betis permaneciera en la división inferior durante casi una década. Sin embargo, en 1957/58, el club regresó a la Primera División, y a lo largo de los años siguientes, tuvo algunas campañas destacadas, como el tercer lugar en 1963/64. En la década de 1970, el Betis conquistó su segundo título importante, la Copa del Rey, en 1977, al derrotar al Athletic Bilbao. El club también logró buenos resultados en competiciones europeas, llegando a los cuartos de final de la Recopa Europea en 1977, pero sufrió un revés con el descenso ese mismo año. El Betis regresó a la Primera División en 1979 y vivió una fase competitiva, destacándose en la participación en la Copa de la UEFA y la Copa de la Liga. En la década de 1990, el Betis pasó por una crisis financiera que lo llevó a convertirse en una sociedad anónima, lo cual era común entre los clubes españoles. La recuperación financiera del club, sin embargo, permitió su regreso a la Primera División en 1994. A partir de 1995, el Betis vivió una fase prometedora, clasificándose para torneos europeos y destacándose en competiciones nacionales. Durante este periodo, el club hizo grandes fichajes, como el de Roberto Ríos por 12 millones de euros y el de Denilson, un récord mundial en ese momento, por 32 millones de dólares. El fichaje de Denilson, procedente del São Paulo FC, fue un hito para el Betis y ayudó a popularizar al club en Brasil. A pesar de la inversión, el Betis sufrió con dificultades internas y terminó siendo descendido en 2000, a pesar de haber conquistado el torneo Ramón Carranza. En los primeros años del siglo XXI, el club tuvo a otros brasileños importantes, como Ricardo Oliveira y Edu, quienes contribuyeron a la conquista de la segunda Copa del Rey, en 2005, al derrotar al Osasuna en la final. Esta victoria también le dio al Betis un lugar en la Liga de Campeones de la UEFA, convirtiéndose en el primer club de Andalucía en disputar la competición continental. La historia del Real Betis Balompié está marcada por altibajos, con momentos de gran éxito y dificultades financieras y deportivas. Sin embargo, el club se ha mantenido como uno de los pilares del fútbol español, con una base de aficionados leales y una rivalidad histórica con el Sevilla. El Real Betis Balompié tuvo su primera participación internacional en competiciones europeas, enfrentándose al Liverpool, Chelsea y Anderlecht. Aunque terminó en tercer lugar, se clasificó para la Copa de la UEFA, pero no tuvo éxito y vio a su rival Sevilla FC coronarse campeón del torneo. En 2008 a 2009,
El club fue descendido a la segunda división, pero se recuperó rápidamente, conquistando el título de la competición en 2010 a 2011 y regresando a la primera división. El equipo contaba con jugadores como Rubén Castro y Jorge Molina. En 2012 a 2013, el Betis se clasificó para la Europa League y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey, pero en la temporada siguiente, 2013 a 2014, fue una gran decepción, siendo eliminado por el Sevilla en ambas competiciones y descendiendo. En 2014 a 2015, el Betis conquistó el heptacampeonato de la segunda división y regresó a la primera división con una fantástica campaña de 84 puntos. En las temporadas siguientes, 2015 a 2016 y 2016 a 2017, el Betis no tuvo grandes éxitos, quedando en posiciones medianas. Sin embargo, en 2017 a 2018, el equipo tuvo una temporada histórica con la reforma del Estadio Benito Villamarín, convirtiéndose en el cuarto estadio más grande de España, y con un aumento significativo en el número de socios, alcanzando el cuarto mayor número de socios del fútbol español, superando a su rival Sevilla. La rivalidad entre Betis y Sevilla es histórica, con los equipos enfrentándose más de 100 veces en competiciones oficiales. El primer partido se jugó en 1915, cuando el Sevilla ganó 4-3, pero el juego fue interrumpido debido a la violencia de las aficiones. El derbi de Sevilla está marcado por disputas intensas y las confusiones incluso han llevado a posponer partidos. Entre sus títulos se encuentran un Campeonato de España, Copas del Rey, y varios títulos nacionales de divisiones inferiores, como los 7 de la Segunda División de España, entre otros. Sus colores son el verde y blanco y su estadio es el Benito Villamarín, que alberga a más de 60.000 personas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y antes de irte, te dejo nuestro vídeo con la clasificación general de puntos de la Liga Española sumando todas las ediciones del torneo. Haz clic en la tarjeta que está pasando y mira el vídeo. Un abrazo.